sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político en nuestra cita con todos ustedes, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate. Esta noche nos acompaña en esta mesa de debate don Francisco Pérez. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios bien, tal como está la situación, no nos podemos quejar. Don Francisco, hablemos ahora. Pues vamos a hablar un ratito. Largo y tendido. Y por parte de Ciudadanos nos acompaña don Iván Sánchez. Buenas noches, Iván. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por la invitación, como siempre. Pues entramos en materia porque siempre se nos va el tiempo volando con esta calima, sobre todo, sí. Bien, pero menos mal que aquí tenemos aire acondicionado y eso a nosotros por lo menos nos refresca un poco. Y entramos en materia y queremos, en este caso, el primer tema que queremos tocar y analizar es las elecciones de Cataluña. Usted dirá, pero si estamos en Canarias, ¿para qué hablamos de Cataluña? Pero ¿en qué va a influir o qué va a afectar al pueblo español, a la ciudadanía? Hombre, yo creo que el resultado electoral tiene varias reflexiones, ¿no? Yo creo que entre el compañero Iván también llegarán algunas importantes respecto a las circunstancias en que ha repercutido en Ciudadanos, pero entendemos que el nivel de abstención tan importante que ha habido ha condicionado desde mi punto de vista las elecciones, ¿no? El resultado del PSOE, el efecto Illa, como le llaman, de ganar unas elecciones, se le podrá volver en su contra, como en su momento le pasó a la candidata de Ciudadanos por no poder acceder a formar gobierno, a presentarse a formar gobierno. El apoyo que ha dado el Partido Socialista a los partidos independentistas ha trascendido en ese mejor resultado a nivel de Cataluña. Todas esas reflexiones nosotros tenemos que valorarlas. Yo planteo un tema importante, es decir, si hay una abstención de un 46,60%, creo que era la misma, y el sector independentista tiene mejor resultado político con menos votos, alcanzando más del 50% del voto, es una medida que nos tiene que hacer reflexionar. Ahí juega un papel importante las fuerzas políticas que van a conformar gobierno, porque van a utilizar esa situación de reclamación del independentismo en Cataluña al gobierno español, y ahí Pedro Sánchez se va a ver una tesitura bastante complicada de cómo responder a esas demandas, y sobre todo cuando van a utilizar ese aumento del porcentaje de apoyo a nivel europeo para plantear que la situación en Cataluña no está ni mucho menos controlada, ni está finiquitada, ni está controlada por el propio gobierno. Esas son reflexiones que tenemos que tener en cuenta. La situación del PSOE es complicada. Si quiere formar gobierno, ¿tendrán los apoyos posibles? ¿Y qué tipo de apoyos puede tener? ¿Se va a apoyar en Esquerra Republicana y en Podemos, en Común Podemos, que son con la única opción que tiene posibilidad de sumar? Pero ya se está planteando prácticamente que la izquierda catalana quiere apoyar e integrarse, digamos, en ese grupo de gobierno para apoyar a Esquerra Republicana, para ser fuerte y un poco contrarrestar la postura de Juntos por Cataluña o Junts por Cat, que también puede ser, digamos, la parte más derecha de ese proyecto. Por lo tanto, va a haber una situación de unidad forzada del independentismo catalán, y que va a forzar, yo creo que bastante, la política a nivel nacional. Don Iván. Bueno, primero, desde Ciudadanos el resultado no puede ser peor, quiere decir, perder 1 millón de votos en 4 años y 30 diputados autonómicos, pues bueno, pues como para no hacer un análisis profundo sobre el tema, ¿no? Otra cuestión es que esa autocrítica pretenda los medios de comunicación que sea una especie de operación abierta, que todo el mundo lo vea, ¿no? Me parece que eso no es necesario. Ya lo vivimos en las últimas elecciones generales, donde pasamos de 56 a 10 y hubo una división interna que se hizo pública en la dirección del partido, y eso penalizó también, ¿no?, el proyecto, ¿no? Bueno, un mal resultado se puede tener, lo importante es recuperarse de él, ¿no? Y bueno, en realidad el resultado de las elecciones yo creo que hemos perdido todos, ¿no? La mínima duda que te puede entrar cuando ves el resultado de la noche electoral, te aseguro que se te quita cuando ves la forma en que lo han celebrado los ganadores ayer, ¿no?, quemando la ciudad de Barcelona. Si eso es su forma de celebrarlo, bueno, pues ahí nos tendrán siempre enfrente, ¿no? Bueno, a partir de ahí, de ver, de constatar cuál es su, no solo su forma de celebración, ¿no?, sino el mensaje que están dando es: esta autonomía es nuestra, esto es un país distinto, y por si acaso a
a los que acaban de ganar las elecciones se les ocurre olvidarlo, tendrán que declarar la independencia porque, como decía Paco, hemos sacado más del 50% de los votos y se había prometido que si el independentismo sumaba al más del 50% de los votos, lo que tenían que hacer era declarar la independencia, ¿no? Ese es el recordatorio que le estaban lanzando las calles a sus partidos políticos, ¿no? Claro, en este escenario lo que hay que preguntarse es qué es lo que ha ganado el Partido Socialista, aparte de las elecciones, obviamente, ¿no? ¿Se puede presentar ella o no a presidir el Parlamento catalán si no tiene ningún apoyo? Constitucionalista sí, pero de estos partidos no tiene ninguno. Y si ella intentó, aunque ya vemos que se cruzaron vetos entre ellos, ¿no? Incluso el independentismo firmó un acuerdo entre CUP, Junts per Cat y Esquerra Republicana para no formar gobierno con el Partido Socialista. Al mismo tiempo el Partido Socialista dice que no va a formar gobierno, pero al día siguiente de las elecciones están en conversaciones con todos los partidos, excepto con Vox, ¿no? Por cierto, Vox, allí donde se presenta, bueno, dándoles mayorías al Partido Socialista y haciendo que ganen elecciones, ¿no? Están en su papel y si siguen así, pues vamos a tener Pedro Sánchez durante 10 años más seguramente, ¿no? Pero, cerrando el paréntesis Vox, ¿no? Claro, ¿con qué cara se presenta ahora ella ante la sociedad a decir que va a formar gobierno con aquellos con los que decía que no iba a pactar nada? Bueno, pues con la cara de siempre, es decir, bueno, digo una cosa en periodo electoral y al día siguiente, según el resultado y lo que me convenga a mí, pues hago lo contrario, si es necesario. Otra cosa es que lo dejen, ¿no? Porque aquí se verá si es verdad o no que Inés Arrimadas se quiso presentar a presidir el Parlamento cuando Ciudadanos ganó las elecciones hace 4 años o no la dejaron. Porque es una propuesta del Parlamento, de la mesa del Parlamento de Cataluña, poder presentarse. O sea, uno tiene que ir a la mesa del Parlamento, según el estatuto catalán, tiene que ir a la mesa del Parlamento, proponerse como candidato y decir quiénes son los que lo van a apoyar. Y si sumas una mayoría, te puedes presentar a presidirlo. Y si no la sumas, ni siquiera te dejan. Y eso se puede volver a repetir ahora, ¿no? Por eso toda esta especie de escenografía que está desplegando el Partido Socialista, haciendo ver como que quiere presidir la Generalitat, cuando en realidad los partidos independentistas se van a poner de acuerdo en que no lo hagan, ¿no? ¿Por qué ese análisis que dice donde se presenta Vox gana el Partido Socialista? Bueno, cuando el partido de Vox ha subido de 0 a 11 diputados. Con la ley Dawn famosa. Claro, ¿para qué? Para tener 11. Vale. Bueno, de alguien que ha sido masacrado, por lo menos su formación, sí, que ha sido apedreado y que ha sido insultado en una democracia, en una democracia. Como todos los ciudadanos, como los dueños de las motos que se quemaron ayer, los dueños de los comercios que se los rompieron ayer, los dueños de las casas que incendiaron, ¿no? Sí, aquí la ruptura se está planteando desde partidos políticos catalanes con una parte de su sociedad, y en esa parte de la sociedad, es decir, ya no es una diferencia entre catalanismo o más o menos moderado, ¿no? Es una ruptura total, o sea, partidos políticos que quieren imponer una legalidad a la mitad de la población o a más de la mitad de la población por la vía de la fuerza, directamente, ¿no? En eso, claro, eso cuando el votante se ve amenazado, pues puede optar por una opción radical, igual de radical que quien quiere romper con la Constitución, igual. ¿Para qué aprovecha eso el Partido Socialista? Bueno, pues para ponerlo como un ejemplo, ¿no? Para amarrar sus votos. Es decir, es que si no ganamos nosotros, va a venir la ultraderecha, el fascismo, no sé qué, la amenaza, el miedo. Y el miedo funciona muchísimo en periodo electoral, ¿no? De hecho, todas las campañas políticas, las últimas campañas políticas van hacia, tocar el sentimiento de la gente, ¿no? La sensibilidad. Y entre esos sentimientos está el miedo, ¿no? Vótame a mí porque lo que puede venir es algo peor. Y eso hace que mi posición se Pero ¿por qué no se valora el asentismo? Las personas no fueron a votar. Por cada 2 catalanes que fueron a votar, uno no fue a votar. Exactamente. De eso nadie habla. Eso todo el mundo está callado. Hemos sacado el 50%, sí, el 50% de los votos. En realidad es el 25%. Lo que entró en las urnas, porque la participación fue catastrófica, ¿no? Malísima. Quizás por el descontento de la propia población de las situaciones políticas, de la evolución o lo que ofertaban los partidos políticos, o por el miedo también a las medidas férreas del COVID, cuando nos obligan a los positivos a ir a una hora determinada y con unas medidas súper de protección, y que se vio que en muchos meses electorales no fue nadie de los positivos a votar, porque están ellos como muchas de esas personas con problemas de la evolución de su proceso como para a lo mejor plantearse ir a votar en ese momento, ¿no? Lo que sí está
está claro lo que decía Iván, es decir, los partidos de izquierda ya comienzan a arroparse entre ellos. Rufián lo ha dicho bien claro. Rufián planteaba, tenemos que unirnos, tenemos que contar con la CAP, tenemos que contar con... Es importante que en Común Podem también estén en ese gobierno, aunque no sea necesario, porque tenemos que contrarrestar a Junts per Cat y apoyar a Esquerra Republicana en las exigencias. La CAP, que ha tenido una subida importante, de 4 diputados ha pasado a 9 diputados, ya está planteando, a ver si se lo acepto, o planteó durante su campaña, un referendo por el independentismo para el 2025. Vamos a ver cómo van a torear esa situación, el grupo que quiera formar gobierno, si van a contemplar ese referéndum o no. Y en cuanto a lo que comentábamos antes de la subida de Vox, está claro, unos votantes del PP hastiados de la situación, la evolución del PP, y un voto, yo creo que de muchos de ciudadanos que en vez de irse al PSOE, pues fue una forma de castigar la situación en Cataluña votando a Vox, ¿no? Esto ha hecho que, como dice bien claro Iván, la izquierda haya utilizado la presencia de Vox en estas elecciones para abusar del miedo de los ciudadanos. Yo recuerdo en unas campañas anteriores donde no existía Vox y estaba el PP, planteaba el miedo a los ciudadanos de que perderían las pensiones porque el PP le quería quitar las pensiones. Era una forma de crear ese alarmismo entre la población para cuestionar el voto. Y ahora se ha utilizado lo que dice Iván, es decir, la ultraderecha, si ustedes no ponen las medidas, llegará y nos quitarán todos los derechos fundamentales que hemos tenido. Es una forma de mandar un mensaje catastrófico. ¿Que alguien se lo cree actualmente? Pero al final consiguen el efecto, es dividir de forma importante el voto de centro-derecha, con lo cual la izquierda al final están más unidos que el centro-derecha y tienen mejores resultados electorales por la famosa ley electoral española. Y lo estamos viendo en uno tras otro de los procesos electorales, donde se vio en las pasadas generales que si no hubiera existido Vox y ese voto hubiera ido al PP, otro resultado hubiera sido diferente y el mismo Pedro Sánchez no hubiera alcanzado la posibilidad de gobernar. O se hubiera ido a Ciudadanos. Bueno, eso había es que ahí está la tendencia. Bueno, o a Ciudadanos a Ciudadanos que en aquellos momentos estaban en alza importante, también es verdad. Que la tendencia era esa. Nadie dice que los votos que perdió el Partido Popular se fueron para Vox. Ahí el descontento yo no estoy tan de acuerdo del centro derecha. No estoy tan de acuerdo en la teoría de que los votos son de los partidos, ¿no? O pasan de un partido a otro y tú tienes mis votos y ahora van para ti y tal, ¿no? Yo creo que la gente o el votante se mueve por otras cuestiones, ¿no? Y a veces más importantes, ¿no? El voto ciudadano es poco, se ha demostrado en las últimas elecciones que es difícil fidelizar el voto del votante de Ciudadanos, que es muy voluble, es muy exigente. Vamos a ver, la política en España ha sido siempre bipartidista hasta que apareció Ciudadanos, hay que decirlo, y Podemos, ¿no? En su momento, Ciudadanos ocupó un espacio importante, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, por eso te lo planteo, que era ese voto moderado, de centro, con un componente social, un componente también de derecha, pues decidía quién gobernaba en España según esa tendencia o la garantía que le ofrecieran las propuestas de esas dos opciones políticas, ¿no? Desde el momento que se centró en Ciudadanos, vimos la dificultad que ha habido en España para formar gobierno. Vimos la dificultad. Por eso planteaba que para mí sí ha tenido un papel importante en las decisiones de quién gobierna en España. Lo que pasa es que esta vez hubo una acción liderada por Albert Rivera, que creó una ilusión muy importante dentro de ese sector de votantes de centro social, gente no de ultraderecha, sino más cercano a la derecha, que aglutinó ese voto y ese gran resultado electoral que tuvieron, hasta que por los problemas internos o por lo que fuera, o por credibilidad o por mil historias que se podrían analizar en otro momento, o que ellos deberían analizar, pues se ha empezado a perder esa confianza, y a partir de ahí yo creo que es cuando se ha generado toda esta dispersión del voto y la dificultad para poder gobernar. Perdona. Sí, nada, sobre eso habría mucho que hablar, ¿no? Pero de dónde viene el votante y demás, ¿no? En mi opinión es un votante básicamente abstencionista, o que en un momento dado ha votado la opción que le parecía menos mala.
no lo situaría ni a la izquierda ni a la derecha, como convencionalmente, es decir, ese eje izquierda-derecha yo creo que no tiene mucho sentido desde hace algunos años, de la aparición de Podemos y de la aparición de Ciudadanos, ¿no?, en el escenario, ¿no? Pero bueno, desde luego nos siguen encasillando ahí, es decir, centro-derecha, derecha, etcétera, etcétera, ¿no? No estoy tan de acuerdo. De hecho, los mejores resultados de Ciudadanos en Cataluña coinciden con los peores resultados del Partido Socialista en Cataluña, y eso quiere decir algo. Y ahora los peores resultados de Ciudadanos en Cataluña en estas elecciones no vienen acompañados con una subida del Partido Popular. No sé si me he explicado mal. Yo no estoy diciendo que el votante ciudadano sea de centro derecha. Yo digo que tienen un margen importante social, de izquierda, claro, y también quizá un componente ligeramente conservador. Por eso te planteo como un votante más de centro, que en un momento determinado podía apoyar tanto al PSOE según la garantía o confianza que transmitiera en esa campaña o en ese líder, y en otro momento pues apoyaba al PP, que eran, de todas maneras, el Partido Popular nunca ha tenido presencia en Cataluña. Bueno, antes de Ciudadanos sí que la tenía, ¿no? O sea, ahora mismo perdió el grupo parlamentario en las anteriores elecciones, cuando Ciudadanos sacó 36, y ahora tampoco lo tiene, bueno, no tiene cinco parlamentarios. Pero sí es verdad, se ha ido desinflando, pero no en favor de Ciudadanos. Es decir, no en favor de Ciudadanos, es lo que quiero recalcar. El votante de Ciudadanos tiene un espectro un poquito más amplio, en mi opinión, claro, y no es nada conservador. Ciudadanos básicamente es un partido reformista, o sea, que plantea reformas, plantea modificaciones, plantea cuestiones de progreso. Lo que pasa es que, claro, si la palabra progreso se la apropia un determinado sector de partidos políticos, pues te hacen parecer poco creíble cuando hablas de progreso, ¿no? De hecho, hemos presentado propuestas de leyes. En el Parlamento de Cataluña, el grupo parlamentario Ciudadanos ha sido el más activo en toda esta legislatura, ¿no? El que más propuestas de leyes ha hecho, y no solo propuestas de leyes en políticas, digamos, ¿no?, en contra de la ley de independencia, etcétera, sino propuestas de progreso, económicas y en materia social. Estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que el progresismo no es un término que se tiene que apoderar la izquierda, incluso la izquierda radical. Yo creo que se puede, incluso hasta el liberalismo progresista se puede aplicar como una opción. ¿Por qué no utilizar el capital privado para conseguir beneficios sociales? Claro. Es una acción importante, que no lo cree, no lo entiende, pero porque es una forma de ellos capitalizar ese núcleo de votantes que ellos consideran progresistas. Cuando la gente le explica que vivimos en una economía liberal, pues se caen al suelo, ¿no? Sí. Pues claro, porque se ha inventado un término que se llama liberalismo, que en términos económicos no existe. Quiero decir, no hay ninguna teoría neoliberalista. O sea, ningún autor, ningún economista. Lo que pasa es que crean una cuña. O sea, el neoliberalismo es globalización, o sea, la decadencia de Occidente, pobreza, etcétera, es culpa de estos señores. Además, entonces, ¿qué es lo primero que hace un populismo? Exactamente. Señala al responsable de un problema y luego se ofrece neoliberalistas. Claro, exactamente. te señalan como un problema y luego se ofrecen como la solución. Sí. Pero llevan 2 años gobernando. Antes hablabas de que Esquerra está insistiendo en que Podemos participe en el gobierno de Cataluña. Sí. Y es importante esa historia, o sea, que entra a formar parte o que no, porque recordemos qué es lo que dijo la diputada de Esquerra Republicana cuando apoyó en las últimas elecciones a Pedro Sánchez, ¿no? Nos importa un comino la gobernabilidad del país. Sí. Eso lo dijo en la tribuna del Congreso. Sí. ¿Qué es lo que quiere conseguir, en mi opinión, metiendo a Podemos en el gobierno autonómico? Desestabilizar el gobierno central. Sobre todo con las ideas independentistas, claro, que tiene que defender. En un panorama de enfrentamientos diarios entre los socios del gobierno, que además son públicos, o sea, que ni se cortan, ¿no? Que ya ha empezado ya. Meten dosieres a prensa, ¿no?, de unos contra otros y demás, y eso además llega a la opinión pública. En un momento así, ellos, a quienes les importa un comino la gobernabilidad del país, quieren meter a una parte del gobierno en su gobierno autonómico, aunque no sea necesario. ¿Y para qué? Para desestabilizar el gobierno central, porque en el fondo les importa un pimiento el resto del país, ¿no? Y que es una estrategia, es decir, mientras tienes un gobierno central débil, tus peticiones, tus exigencias tendrán mucho más fuerza porque no hay una respuesta contundente. Y es lo que ellos se van a apoyar desde el punto de vista de apoyo económico, para reconocer una serie de derechos, para una exigencia de reconocimiento de su situación a nivel europeo, y eso lo vamos a ir viendo como una agenda bien marcada de estrategia política por ello, y sobre todo cuando tiene en el gobierno de España a Podemos, que en vez de luchar por la unidad del Estado, va a facilitar la fragmentación del Estado. Es que ahora mismo, o sea, el gobierno, o sea, ves que está en una parte del gobierno cuestionando a los jueces, cuestionando a la prensa, cuestionando la Constitución, la Constitución, cuestionando la democracia, cuestionándose ellos mismos, ¿no? En el fondo, este gobierno es como un accidente de tráfico en la autopista, ¿no? Es una cosa que es desagradable de ver,
pero todo el mundo se para, pero todo el mundo se para a mirarlo, ¿no? Porque hay una especie de deseo morboso para ver cómo acaba la jugada, pero es que lo que se están peleando entre ellos es el futuro del país y el presente, ¿eh? Que tenemos, oye, una deuda del 117%, sobre el Producto Interior Bruto. Es que hay tenemos un problema económico, aparte del sanitario, enorme, como para que estén peleándose por cuestiones internas entre ellos y además poniendo en juego el tablero, digamos, nacional, o sea, repartiéndose el poder nacional como si esto fuera Juego de Tronos, ¿no? Es decir, el vicepresidente lleva un año viendo series de televisión y un día antes de las elecciones catalanas anuncia una serie de medidas económicas y demás para apoyo a autónomos y tal y cual. O sea, que nos están vacilando. Sí. No están en eso, no están trabajando en mejorar el país, están trabajando en lo suyo, en repartir su cuota de poder y de influencia. Aquí en Canarias lo hemos visto, ¿no? Una situación muy singular del archipiélago. Más que evidente. ¿Y quién está gobernando en Canarias? Tenemos una dependencia del 100%, por aquí decirlo, del turismo prácticamente, que estamos en un cero turístico por segunda vez consecutiva, donde el pequeño y mediano empresario está en quiebra absoluta, donde los grandes empresarios hoteleros están pidiendo ayudas porque la situación está complicando y Madrid mira para otro lado y lo más grave, que el presidente de aquí de la isla hace un teatro de cabreo para justificarse ante los canarios, pero sigue mirando para el mismo lado que mira el grupo de gobierno nacional, ¿no? Por tanto, hay que plantearse muchas cosas a esos niveles. Que eso es grave, ¿eh? Y es gravísimo, y tengan en cuenta que la punta del iceberg de la crisis económica en Canarias está apareciendo. Yo conozco la zona del sur y sé que muchos empresarios no van a poder abrir, muchos pequeños y medianos empresarios, que son los que más volumen de empleo dan, no van a poder abrir sus negocios cuando pase el tema de los ERTE, porque no tienen capacidad económica para poder afrontar 2 o 3 meses en una situación de crisis. O hay ayudas o la situación se complica. Y después tenemos municipios tan importantes como San Bartolomé Tirajana, donde el sector turístico es el motor de ese municipio y el motor de la isla, y no es capaz de diseñar, plantear ayudas económicas para ayudar a ese pequeño y mediano empresario. Eso sí, el pago de los CIBIS de marzo se lo une en noviembre los 2 recibos, o sea que todavía los asfixias mucho más. En definitiva, estamos viendo que a nivel nacional la situación es crítica, pero que está afectando a nivel de aquellas comunidades que no tienen la relevancia y la necesidad de gobernabilidad nacional, como son las catalanas y los vascos, que dan estabilidad a un gobierno de Sánchez y a cambio, como decía Iván, tiene una serie de prebendas y una serie de exigencias que sin quedarse ruborizado se las da desde el gobierno nacional a cambio de castigar a otras comunidades como la Canaria. Está claro que el camino que ha tomado Sánchez desde la moción de censura, lo que ha generado es más división, más polarización. Allí donde ha habido elecciones autonómicas ha crecido los extremos. En Galicia han crecido el BNG, ha superado al Partido Socialista. En el País Vasco Bildu ha superado al Partido Socialista. En Cataluña, como acabamos de ver, el independentismo por primera vez supera el 51%, ¿no? Es decir, bueno, eso queda muy lejos de Canarias, ¿no? Te podemos pensar, sí, pues no tanto, ¿no? Es decir, nos está afectando en ayuda, nos está afectando en que la economía canaria está lastrada por su dependencia al turismo y no hay ninguna alternativa. Hoy estaba leyendo, antes me equivoqué, no es el 117% de inflación, quiere decir, o sea, debemos más dinero del que podemos pagar, ¿no? Sí. Y por cierto, también hoy aparecía que Biden, ¿no? Ese gran socialdemócrata, ¿no? Que parece que ganó en Estados Unidos las elecciones, mantiene los aranceles a los productos españoles. Es decir, nos siguen penalizando la importación. Que el único sector que podemos tener ahora mismo más o menos vivo es el primario, la importación. Hombre, pero para eso tiene que haber unos representantes, un ministro de Exteriores que tiene que llevar una negociación. Pues en lugar ya de ha pedido ya, en este caso, pero como la guerra está el señor Sánchez, el señor Sánchez ha pedido, en lugar de estar defendiendo nuestros intereses, estamos cuestionando la democracia. De todas maneras, yo creo que en Estados Unidos todavía no se han olvidado de que cuando pasó su bandera y un señor del Partido Socialista no se levantó. Ah, sí, también. Eso no lo olvidan los americanos. Y los americanos en ese aspecto de su símbolo. Cuidado con eso, porque eso es complicado. Habíamos hablado que eso era una hipoteca. Pero si pensábamos que Biden es una especie de un socialista más, pero en otro continente, yo creo que la realidad es que la economía se sigue imponiendo y por mucha... Y el sector o el poder Estados Unidos económico americano marca mucho los pasos. Qué mala manera. Por mucha independencia, tanto en los poderes fácticos que manejan la economía americana, manejan en muchas ocasiones los pasos que tome
el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, como tú decías bien antes, si tenemos un jefe de gobierno que no se preocupa de las relaciones exteriores, donde prácticamente no es considerado que la o no política tiene internacional relación de los países ahora mismo es que con los presidentes de las organizaciones, que el ministro nuestro de Exteriores no sabemos ni quién es en muchas ocasiones porque no tiene la repercusión que tenía antes, que no hay una política de exterior, de relación bilateral de España con otros países por esa situación, esa propuesta de que todo de fuera es malo y lo único bueno es Venezuela, Cuba y esos países. Menos pues la entonces prensa, vamos a tener... cuando nos critica desde el extranjero la prensa, cuando sale un artículo de opinión no sé, en Alabama, ¿no? Resulta que lo destacamos aquí en primer plano porque lo que dicen allí sí que es verdad, en cambio lo que dice la prensa española pues está todo manipulado, comprado, etcétera, etcétera, ¿no? O sirve a determinados intereses. La libertad de expresión que tanto pedían, ¿no? Ahora la quieren controlar, como ha pasado en otros países. Yo creo que o nos espabilamos, quiero decir, o la gente va a votar cuando los llaman, ¿no? O pasa esto, ¿no? Yo creo que lo que nos enseña estas elecciones catalanas es lo que hay que hacer es actuar, porque el independentismo llega hasta donde tú lo dejes. Pero eso había que hacer una reflexión internamente por parte de todas las formaciones políticas, así de claro, y la reflexión la tenemos claro en los datos SIC, donde la credibilidad política pues está en los altos porque han perdido el valor. El ciudadano es que ni se molesta a votar porque no hay credibilidad. No hay credibilidad en la en eso hemos contribuido todos, seguramente. En la actual política, ¿no? Y el último dato. Y el clientelismo político que este tipo de administración suele crear. Crea una sociedad dependiente de la administración para tener ese apoyo de ese grupo social porque sabe que va a cumplir las prebendas a los deseos, ¿no? El tema de las ayudas sociales, madres solteras, todo este tipo de ayudas que están bien, pero cuando se utiliza como clientelismo político es cuando ya no cumple la misión para la que fueron creadas, ¿no? Y se crea un cachondeo a lo nacional y ahora hemos visto la última que ha sido una bufada por parte del señor Casado, que ahora se cambia de sede por el tema de la URTE y por la financiación de la sede de Génova. Claro, ahora cambio de sede. Si cambiando de sede oculta las corrupciones, pues ahora faltará que diga Sánchez que también se cambia de Ferraz. Y ahora falta nada más que diga que el señor de Galapalá pues se va a cambiar al Palacio de Bágica, porque es lo único que falta, ¿no? De Vallecas al Galapalá y ahora Buckingham. La sede, estuve hace varios años en Madrid y fui a ver la sede de Génova. Me llamó la atención porque estaba a menos de 100 metros de la Audiencia Nacional, ¿no? Entonces dices, coño, pues tampoco lo hizo tan mal esta gente, estaban ahí al lado, ¿no? Y además cuesta abajo, ¿no? Y ahí acabaron mucho. No, cuesta abajo fueron. Sí. Estoy de acuerdo contigo, quiero decir, ha habido un mal resultado de Ciudadanos y el Partido Popular, no sé cuál de los dos peor, pero igual de malos los dos. Y a Ciudadanos se le exige, se le presiona para que públicamente se abra un canal y hable de todo lo mal que lo ha hecho y demás, y dimita a su representante en todas las instituciones y demás. Y el Partido Popular anuncia un cambio de sede y se acabó el asunto. Es decir, no hay ni una mínima reflexión. El cambio de sede ahora con la mudanza, que se puedan perder papeles, pues malas experiencias hemos tenido aquí y no lo vamos muy lejos. En el municipio de San Bartolomé, cuando se fue a desplomar ese ayuntamiento que se iba a caer, y todavía sigue ahí, no se ha caído ni una teja, no se ha caído ni una teja, no se ha caído ni un trocito de encalado, así de claro. Pero bueno, algunos cristales rotos están, algunos cristales rotos. Sí, pero los cristales rotos es de pedra. En cualquier caso, pero se acuerda también que con ese trastorno de cambio había alguien que se fue con una bolsa de basura, apareció y no muy lejos, sino aquí por allá del Lomo Cementerio, en la estación de Guagua. Y por otro lado, pues aparecieron una serie de expedientes y de papeles por detrás del parque bombero. No, a lo que voy, una de las banderas de Ciudadanos hasta ahora y que sigue siendo así, bueno, pues su lucha contra la corrupción, el tener las manos limpias, es decir, en parte porque no habíamos participado en ningún gobierno, ni central ni autonómico. Ahora sí participamos y gobernamos para muchas comunidades y han pasado unos años y se ve claramente que nuestra opción sigue siendo la defensa de la limpieza en la política, ¿no? Y además el trabajo, ¿no? El trabajo parlamentario, las propuestas. Y eso luego queda olvidado en unas elecciones. Es decir, al final la gente se mueve más por sentimientos y demás. Imagínese ahora con la mudanza de Génova. La mudanza de Génova, y de una primera hora se encuentra y aparece, cuando nos mudamos, cuando aparecen cosas que teníamos perdido hace años, una copia de los discos duros que se destruyeron. Y se soluciona todo el problema.
Usted tiene mucha imaginación. Es que bueno, son 7.000 metros cuadrados de edificio. Lo que está claro es que... Quien dice que no, es que ni hicimos una copia. Mire, vaya casualidad que aparecieron en la copia. Lo que está claro es que hay una imagen de descrédito de los políticos. Y eso ha cuestionado mucho, ha calado en la población a la hora de participación, de creer y no terminar hastiado de todo ese proceso de corrupciones, tanto a diferentes niveles de organizaciones políticas que han llevado hasta casi plantearse mucha gente que si el tema de los partidos políticos es creíble o no. Y esa imagen de que somos todos iguales. Exactamente. Sí, eso va calando también. Tenemos que lavarla, ¿no? Claro. Tenemos que lavarla porque aquellos que quieran ingresar en política, producir un cambio, llevar reformas, cambiar las formas de gestión, los modos de hacer política, pues la gente no se lo sigue creyendo. Yo recuerdo cuando yo empecé en política, que estaba en pleno auge todo el tema de los casos de corrupción, tanto del PSOE como del PP, y venía algún asadero con los amigos, pues la primera expresión que decían los amigos es: agárrese la cartera que viene el político. O sea, ya fíjate la imagen que ya estaba calando en la gente joven en aquellos momentos. Y tenemos que recuperar esa credibilidad. Y esa credibilidad hay que hacerlo con mayor transparencia. ¿Cómo puedes tú dar credibilidad al ciudadano cuando firma una ley antitransfugismo y tú eres el primero que no la cumple? Cuando tú firmas el publicar todas las cuentas de tu partido y tú eres el primero que no las cumple. Todas esas facetas que se venden como medida de transparencia y luego no se cumple, o le abre un expediente cuando hay un concejal que no cumple un acuerdo de partido o de gobierno, pues le abrimos un expediente, que ese expediente estará toda la legislatura y al final terminamos la legislatura y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y pactos que se han firmado pues no se cumple. Esa falta de credibilidad, esa falta de transparencia, esa irresponsabilidad política es la que ha calado en los ciudadanos y que justifica que muchos se planteen: ¿para qué voy a votar? Bueno, y esa abstención es la que hace un daño enorme para aquellos partidos, digamos, emergentes, que quieren producir ese cambio, porque al final van a votar los clientes políticos, que dependen de la administración a cambio de que muchas organizaciones políticas saben hacerlo muy bien. Quizás donde se ve mucho más es a nivel municipal. Iván, tú llevas años en la política municipal de Telde, creo, ¿no? Y habrás visto los movimientos a la hora de crear esa dependencia política en una determinada época electoral a cambio de... Yo lo he vivido en San Bartolomé, conozco casos de Mogán, conozco casos en Telde. Por tanto, o cambiamos esa forma o esa rutina de hacer política, o el ciudadano no va a tener credibilidad en los políticos. Y es lamentable, porque hay mucha gente válida dentro de la política que quieren producir cambios, que quieren cambiar modos, que quieren conseguir mejoras para el ciudadano, y que te catalogan y que te desaniman, porque a veces es frustrante que el ciudadano piense que tú eres igual que aquellos que son unos golfos, porque hay que llamarlo con todas las palabras, ¿no? Y eso es un tema que depende de nosotros empezar a cambiar esa imagen para conseguir esa participación. Cuesta mucho que la gente joven por lo menos se implique en política, no sea una política destructiva, de exigencia o radical, sino en una política real. Y yo, con la nueva formación política que estamos, y aprovecho de hablemos ahora en este momento, estoy en bastante contacto y cuesta mucho que la gente se integren en política y quiera participar. ¿Para qué? Si al final la gente ya no nos cree. Y ese concepto a mí me produce cierto disconfort, ¿no? Que la gente tenga esa opinión de aquella gente que quiere producir cambios de forma real, de forma consensuada, con transparencia y sin un ánimo de lucrarse a costa de la administración. Fíjate, y volvemos a esa falta de credibilidad. ¿No era más sencillo para el señor Casado, por decir, ese es el otro PP, el PP malo, de decir, mire, a partir de ahora, visto lo que está pasando y que en este partido, y yo no lo pongo en duda, de que hay muchos hombres y mujeres que son muy honradas y decentes, hemos tomado otro posicionamiento, y el posicionamiento va a ser el siguiente: nos vamos a posicionar y vamos a llevar a cabo una serie de demandas a todos aquellos miembros del Partido Popular que han sido condenados por el daño que ha generado a la imagen de la formación política de hombres y mujeres decentes, porque esos no son del Partido Popular. Cuando den ese paso en una formación política, en todas, porque todas tienen esto salpa afuera, seguro que alguien dirá: este es otro partido, y este es el partido... Al señor Casado no le cuestionaron su máster. Claro.
Sí. como a la señora Cifuentes, pero bueno, al final, desgraciadamente... El presidente del gobierno, su tesis doctoral, que a día de hoy, antes que hablas de transparencia, no se puede consultar. O sea, estamos hablando... Una tesis doctoral que no se puede leer. Explícaselo a los ciudadanos, bueno, Iván, explícaselo. No lo entienden, no lo entienden. Y es una cuestión muy distinta, plagiar, en el caso de que sea plagio, una tesis doctoral de un máster, ¿no? Un máster no te habilita para nada, una tesis doctoral te habilita para ser profesor universitario, nada menos. Sí. Con lo cual es una cuestión bastante más seria, ¿no? Sin embargo, no se puede consultar. La corrupción no es propia solamente de un partido político, ni tampoco se penaliza en las elecciones. Es decir, el Junts per Cat es un partido que lleva, que tuvo que desaparecer. O sea, Convergencia y Unión tuvo que desaparecer como organización política por la corrupción, que tenía las sedes embargadas, muchos de sus dirigentes encarcelados o en vía de ir a juicio o de ser investigados. Y tuvo que desaparecer y refundarse en otro partido que vuelve a ganar las elecciones. Es decir, la gente, insisto, no penaliza eso, ¿no? Porque son los míos. Es decir, la corrupción propia no duele tanto, ¿no? Es decir, bueno, el Partido Socialista de Andalucía fue condenado por casi 700 millones de euros. Sí, pero realmente eso es una cuestión del pasado, no tiene nada que ver con nosotros. Nos dicen ahora. Eso cuando lo dice el Partido Popular, claro. Parece que no vale como argumento. También la corrupción en los partidos políticos es un reflejo de la corrupción en la sociedad. Se habla poco de la corrupción entre particulares y existe, no solo con la administración pública, sino también entre empresas y entre particulares. El hecho simple de házmelo con o sin factura es una forma de fraude, es una forma de defraudar. Con lo cual, o esos hábitos los vamos educando, porque yo creo que al final es una cuestión de educación todo, ¿no? Educación a la ciudadanía, había una asignatura que se llamaba así, ¿no? Educar a la ciudadanía en no defraudar a la sociedad y en un momento dado, que una opción política cualquiera no te parezca que estás entrando pues en una especie de organización casi secreta y tal, que tiene sus propios intereses y que se mueve. Bueno, en un momento dado de la historia reciente ha podido ser así, pero la irrupción de otros partidos venía a desmantelar eso, ¿no? Y de hecho hay propuestas de Ciudadanos y de Podemos que se han instalado en otros partidos políticos, la aparición de primarias, cuestiones de transparencia y demás, que sí han ido mejorando la vida pública. ¿De Podemos qué? Bueno, cuando ella llegó a la cúpula cambió todo. No, pero hablo de los orígenes. Hablo de plantearlo, ¿no? Hablo de que ya cambió lo que ya no me interesaba. Hablo de los orígenes. O sea, había cosas de Podemos que eran coincidentes, en el programa político de Podemos de 2015 que eran coincidentes con Ciudadanos. Lo que tenía que ver con la corrupción. Es que otra cosa es que luego llegas al poder y haces algo completamente distinto. El movimiento ciudadano del 15M, que su base para mí me parecía muy bonita, es decir, reclamar exigencias de limpieza, transparencia en la política. Provocado por el gobierno. Provocado por la situación de gestión. No, acuérdate de las palabras del que en esos momentos era presidente del gobierno de España, señor Mariano Rajoy, que le dijo, bueno, si ustedes quieren protestar y quieren manifestarse, quieren tal, preséntense a unas elecciones. Claro. Pues eso fue lo que hicieron. Ese movimiento que de originario era muy interesante, al final se transformó en un procedimiento piramidal, como se transformó Podemos, ¿no? A través de los anarquistas, el Partido Comunista Revolucionario, se aglutinaron ese movimiento como propio y lo llevaron a una tergiversación de lo que en realidad, por lo que en realidad nació, ¿no? Y sobre todo cuando ellos cambian, una vez que estamos en el poder, las circunstancias que antes le pedían a los otros que no cambiaran. Cargos de confianza, los sueldos, otra. Entonces, al final, la credibilidad que yo comentaba antes, ¿dónde queda? Bueno, está por ver, ¿no? Que si eso tiene algunas consecuencias o no para sus votantes, ¿no? Que lo veremos seguramente en las próximas elecciones. De momento no avanzan nada. Allí en las autonómicas han perdido la representación en Galicia, tiene una representación muy pequeña en el País Vasco y aquí en Cataluña se han quedado como estaban. Es decir, eso no las ha hecho avanzar, pero está por ver en las generales, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, en 2015 la gente no votó Podemos, votó Venganza, es decir, era un voto de protesta, ¿no? En contra, un voto de castigo en contra de la situación política. No valoraron la situación del voto y a qué votaban. Era un voto de castigo. De eso se supo apropiar muy bien Podemos, porque además es un partido muy hábil en eso y se movía bien en las redes sociales. Y ahora ese voto de protesta se ha trasladado a Vox.
que es exactamente lo mismo, o sea, que es la misma sí, no es el mismo partido, pero es la misma forma de protestar de la gente, ¿no? O sea, la gente vota, o sea, en este panorama, ¿no? Dices, bueno, ¿qué es lo que más daño hace, ¿no? Pues ¿qué partido promete romper aquí el gobierno? Bueno, pues a ese lo voy a votar, ¿no? O sea, el voto en contra también se estimula y se pide, ¿no? Que decir, vota a mí porque voy a armar un jaleo, ¿no? Voy a ir a Cataluña y voy a... El que iba a romper la casta se ha convertido en casta, claro, y el que vaya al gobierno y va a romper un montón de medidas, claro, es el que se está poniendo. Y luego le preguntas cuál es el presupuesto de la autonomía y no te sabe ni responder, ¿no? El propio candidato, pero eso a la gente le da igual, ¿sí? No te va a votar por la gestión ni porque tú prometas, no, sino porque es un voto de protesta, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Pero eso tiene un recorrido y sirve para lo que sirve, y está por ver si esos partidos tienen un futuro o no. Se le cuestiona a Ciudadanos por este mal resultado en Cataluña. Habrá que mirarse también el resto de casas cada uno, ¿no? Cuáles son los problemas que tiene, y al final la conclusión que podemos llegar es que cada vez vota menos gente, ¿no? Sí. Y vota más con el estómago y menos con la cabeza. Esa es la preocupación, ¿no? Que hay que tener. Yo creo que es el análisis que habría que hacer por parte de las formaciones políticas, en que estamos fallando, de que no tenemos credibilidad. Es que siempre, aquí en Canarias siempre ponemos, por ejemplo, lo que pasa en La Gomera, pero es que en La Gomera, cuando se abren las urnas, y lo repito, oye, las urnas están vacías. Todos parten de cero. Todas las formaciones políticas que se presentan en La Gomera parten de cero. En algo han fallado. No es que es porque la ley electoral. No. Aquí no vale la ley electoral. Bueno, eso es escurrir el bulto. Oye, que después el voto que se lleva a cabo, pues, mire, es el mismo. Si las personas votan mayoritariamente, como votaba antes el Partido Socialista en La Gomera, pues era el partido que teníamos. Pero en esos casos hay una cuestión de sobrerepresentación ahí pero vuelvo que tiene que ver con la relación de la cantidad de votos que es necesario para un parlamentario con respecto a otras poblaciones. La modificación de la reforma de la ley electoral. Lo que sí es cierto es que en La Gomera o en el Hierro se vota, ahí sí que se vota gestión, ahí porque además conoces casi personalmente a tu representante, y si lo haces mal te van a castigar. Y es clientelismo. Claro, es clientelismo. Otra cuestión es que se utilice eso para hacer, por ejemplo, una autopista en La Gomera donde no va nadie, ¿no? O pagar las defunciones los entierros. Sí, y eso penaliza el progreso del resto de la comunidad, que vivimos 2 millones de personas aparte de ellos, ¿no? Eso es otra cuestión, y en eso sí que hay que ser exigente con los representantes públicos. Vale, tú tienes el 90% del voto de tu isla, sí, pero está gobernando para el resto de Canarias, no para los tuyos nada más, ¿no? No está gobernando para que te vuelvan a elegir. Está gobernando para que la comunidad avance, ¿no? Y eso es la exigencia que no se hace. ¿Y la Gomera no es parte de la comunidad? Pues sí, es mucho menor que otras islas más importantes, donde las necesidades o la capacidad económica no es capaz de cubrir la demanda de la población. Y aún así pierde población. Es que ese es el problema, el descontento. Y aún así pierde población. Y por eso no apoya y se siente reflejado en una persona que se presente y vaya y defienda su isla. Es que ese es el problema. A lo mejor una buena política... Nos vamos a ir a publicidad en un minuto y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y este tiempo de coloquio. Aquí en Más que Política, el debate político.